El capítulo violento que se vivió en Jalisco en la guerra ordenada por Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho, sus sicarios lanzaron un ataque contra la policía. El resultado fue sangriento. Las imágenes que muestran el caos y la anarquía que desataron manifestantes en una ciudad incendiaron edificios públicos con sus ocupantes adentro. Hay varios muertos. En Estados Unidos colapsan las cortes de inmigración. La frustración que viven cientos de miles de latinos al ver que sus casos no avanzan. Hablamos con algunos de los afectados. No me han confirmado nada, está muy difícil. Las confesiones íntimas de Julio César Chávez y su hijo, lo que se atrevieron a contar ante nuestras cámaras ambos boxeadores. Sí, él fue uno de los motores principales. En vivo desde Los Ángeles, esto es Noticiero Cierre de Edición. Buenas noches amigos, bienvenidos a Cierre de Edición. Les saluda con gusto Adriana Rullero. Vamos a empezar de inmediato la información y para ello nos vamos a trasladar hasta Jalisco, en donde las últimas horas se han tornado sangrientas tras el inicio de la guerra del cártel Jalisco Nueva Generación. René Azcue nos dice que esta vez el ataque de los sicarios fue dirigido a los policías. Adelante René con tu informe, te escuchamos. Buenas noches. Adriana, a esta hora continúa la alerta en el municipio de Lagos de Moreno. Un comando armado que aterrorizaba a los pobladores de Lagos de Moreno sorprendió a los policías y se armó el infierno. Esos son los dos policías que resultaron heridos al ser sorprendidos por el grupo armado, mientras hacían un recorrido por la zona. En medio de la emboscada, pidieron ayuda y varios agentes fueron en busca de los delincuentes. Los encontraron en esa brecha y se armó una intensa balacera que duró más de 20 minutos. 6 eran los criminales fuertemente armados que viajaban en varios vehículos. Esos son los 4 que murieron en el enfrentamiento. 2 más resultaron heridos y lograron escapar. Cuando se silenciaron las armas, la policía incautó 4 camionetas y una fuerte cantidad de drogas. Al realizar las investigaciones en el lugar donde sorprendieron a los maleantes, los agentes encontraron restos humanos que habían sido incinerados recientemente. Adriana, las autoridades identificaron a los delincuentes como miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, cuyo jefe, el Mencho, ha dado la orden de limpiar la zona y eliminar a sus enemigos, por lo que continuarán los operativos federales antes de que ocurra otro ataque. Es todo por el momento. Regreso contigo a Los Ángeles. Gracias, René. Esta situación parece estar totalmente fuera de control. Bueno, en el estado de Morelos se vivieron horas de dolor entre las familias de jóvenes desaparecidos mientras no paran los hallazgos de fosas clandestinas. Víctor Blázquez nos tiene el informe completo de esto. Ayotzi, vive, vive, vive. La lucha sigue, sigue. A María Tlatempa, la delincuencia organizada le arrebató lo que ella más quería, a su hijo. Mientras su corazón le dice que él está vivo, sus manos se aferran a un pedazo de lona que tiene impresa la imagen de quien un día simplemente no llegó a casa. Como ella, hay miles de personas que reclaman a las autoridades investiguen el paradero de sus seres queridos. Nos hemos dado cuenta que hay muchísimos desaparecidos, madres que lloran por sus hijos porque no saben si están vivos o están muertos. Mientras en el estado de Morelos, las autoridades localizaron cuando menos 150 cuerpos en diferentes fosas clandestinas. Sin embargo, no se hicieron los exámenes forenses necesarios, mandando la identidad de los cuerpos al olvido. Padre nuestro que estás en el cielo. Guadalupe Pérez aún busca a su papá, aun y cuando sabe que no lo va a encontrar vivo, porque ya lleva 25 años sin tener respuesta. Y pues si realmente quisieran encontrar, pues que empiecen con los últimos, que es donde está como hay más datos, entonces, pero eso es lo que no ha ocurrido, tristemente. Pero hasta la fecha de hoy no sabemos de quiénes son esos cuerpos y atrás de ellos quiénes son sus familiares. En México la cifra de desaparecidos es incierta. Mientras el gobierno federal reconoce haber 27,000 casos, las organizaciones no gubernamentales aseguran que hay más de 30,000 desaparecidos. Mientras en México siguen apareciendo más cadáveres y más fosas clandestinas. Desde la Ciudad de México, Víctor Blázquez, Cierre de Edición.
Y fíjese que sumado a la violencia que golpea a los mexicanos, la subida del dólar frente a un raquítico peso le pasa la factura a la población que cada día sufre las inclemencias de la escalada de precios. Muchos se toparon esta mañana con la desagradable sorpresa de que la mayoría de mercancías de los pequeños establecimientos en la Ciudad de México se venden mucho más caro. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Gerardo Becerra, confirmó que las herramientas, la ropa, equipos de telefonía celular, equipos de cómputo, medicamentos y refacciones de automotriz subieron de precio repentinamente. Y nos vamos ahora hasta Bolivia, en donde se vivieron hoy momentos de terror luego que un grupo de manifestantes prendiera fuego a las oficinas municipales, esto en la ciudad de El Alto. Varios empleados quedaron dentro del local, algunos lograron escapar por la ventana, pero otros no, y al menos 6 personas murieron calcinadas. Los atacantes han sido relacionados al Partido Socialista del presidente Evo Morales, una muy lamentable situación. Y aquí en Estados Unidos se vivieron horas de angustia en Las Vegas, Nevada, tras registrarse un sangriento tiroteo que dejó al menos 2 mujeres muertas y un hombre gravemente herido. La pelea a tiros ocurrió en el estacionamiento de un centro comercial y se extendió a un área cercana al hotel y casino Cosmopolitan. Otros 4 o 5 hombres podrían estar involucrados en el enfrentamiento, que fue disuelto por la policía y la seguridad del lugar. Las autoridades revisan los videos para encontrar las causas de la balacera y encontrar más pistas. Y bueno, hoy fue un día agitado en Nevada, y es que en ese mismo estado los precandidatos demócratas se preparan para las primarias de mañana, mientras que lo mismo ocurrió en Carolina del Sur con los republicanos. Carlos Vázquez nos va a ampliar más de esto. A los 2 precandidatos demócratas que encabezan la lista de los preferidos, Hillary Clinton y Bernie Sanders, se les vio muy activos hoy en Nevada tratando de dar el último impulso a sus campañas. Esto ocurre a solo horas de que se realicen este sábado las asambleas partidistas en este estado, en el proceso para elegir el candidato presidencial. La exsecretaria de Estado es la preferida por los hispanos, quizás debido a su última promesa de enviar un proyecto de reforma migratoria en los primeros 100 días de gobierno y de eliminar las prohibiciones de 3 a 10 años que separan a muchos indocumentados de sus familiares estadounidenses. Bernie Sanders también reafirmó su compromiso de sacar de la sombra a 11 millones de indocumentados. Mientras tanto, en Carolina del Sur se vive otra dura batalla a escasas horas de la votación para las primarias republicanas. Aquí encabeza las encuestas el polémico racista Donald Trump. Pero aunque Trump lleve la delantera, el apoyo del público republicano a nivel nacional ha disminuido hacia él. Algunos afirman que fue debido a que en el último debate se peleó con casi todos sus contrincantes. O podría ser la guerra que le declaró al Papa Francisco. No es cristiano. Lo cierto es que mañana se sabrá quiénes sobreviven en la carrera a la nominación y quiénes abandonan la lucha por llegar a la Casa Blanca. Carlos Vázquez, noticiero, cierre de edición. Bueno, y al magnate republicano Donald Trump se le acaba de ocurrir otra de sus polémicas ideas. Llamó a sus seguidores a boicotear al gigante de la informática Apple hasta que desbloqueen el iPhone de uno de los autores de la masacre en San Bernardino en diciembre pasado. El llamado, que provocó aplausos y gritos, ocurre antes de las primarias republicanas en Carolina del Sur. Para empezar, aseguró el precandidato, el teléfono ni siquiera le pertenece al joven asesino, sino a las autoridades, argumentó el precandidato. Con esta información hacemos una primera pausa, pero no se aparten, enseguida regresamos con más noticias. Y si usted tiene un caso en una corte de inmigración, le decimos, mire, mejor ármese de paciencia porque podría pasar mucho tiempo esperando que avance. Le explicamos por qué. Además, en California encontramos un hombre que mantiene vivo el legado de César Chávez. Su vida está ligada a la lucha de los campesinos. Además, dolor y luto en uno de los barrios de la ciudad de Guatemala. Los niños sicarios que atacaron y llenaron de sangre un vecindario. Y más adelante, 2 grandes del boxeo que de México hablan de sus vidas, las íntimas confesiones de César Chávez y su hijo.
Cientos de miles de inmigrantes están frustrados al ver que sus casos en las cortes de inmigración no avanzan. Nuestro compañero Abel Álvarez salió a investigar y habló con algunos de los afectados y nos presenta los testimonios en el siguiente informe. José Eduardo Rendero hoy estuvo una vez más en la Corte de Inmigración. Salió de su país por amenazas reales de muerte de las pandillas. Ya me golpearon varias veces, entonces me amenazaron que ya no me querían ver ahí en mi país porque me querían matar ya. Entonces yo me vine pidiéndoles asilo político a Estados Unidos. Sin embargo, aún Inmigración no resuelve su caso. Le dieron otra cita para marzo 20. Es la tercera en 3 años desde que llegó aquí. Pues la verdad no sé, no me han confirmado nada, está muy difícil. Según cifras recientes, California es el estado con más casos sin resolver, con más de 89,000. Le siguen Texas, New York, Florida, Virginia e Illinois. Hay más de 30, casi 40 tribunales en todos los Estados Unidos, pero no pueden controlar a todas las personas. Pero los inmigrantes más afectados son mexicanos, seguidos por salvadoreños, guatemaltecos, hondureños y ecuatorianos. Al no resolverse de manera rápida los casos en las cortes, los indocumentados se enfrentan a 2 problemas. Unos tienen que seguir pagando las rentas de los grilletes que los sacaron de los centros de detención de inmigración. Otros tendrán que permanecer por más tiempo allí, ya que no pueden pagar su fianza. Desde Los Ángeles, California, soy Abel Álvarez, cierre de edición. Y fíjense que las puertas del edificio de la Corte Suprema se abrieron para dejar entrar a cientos de personas que desfilaron delante del ataúd del juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Antonin Scalia, quien falleció este sábado en un rancho de Texas. El lugar se llenó de religiosos y opositores al aborto. Y ahora más que nunca se necesita el legado de César Chávez. Rosa María Orbach encontró a Leopoldo Fernández, quien se niega a dejar morir la lucha del sindicalista, con quien peleó muchas batallas. Miren esto. Por eso estoy diciendo lo que estoy diciendo, que como él no hay ninguno. Leopoldo se refiere a César Chávez, el histórico sindicalista que luchó por mejorar las condiciones de los trabajadores del campo agrícola en este país. Leopoldo Fernández nació en Michoacán y en 1968, recién llegado a California, trabajó en la pizca de limón. Vivió de cerca los abusos de la migra. Cuando llegaban las redadas, un día valientemente se enfrentó a un oficial. Total que una vez un emigrante estaba ahorcando a uno aquí y le dije, ¿por qué estás haciendo eso? Y yo, ¿por qué están haciendo eso con él? Él no tiene papel. Le dije, pero no vas a poder matarlo nomás porque no tiene papel. Y le dije al emigrante, y dijo, ¿es tu familiar? Le dije, no es nada conmigo. Pero no tienes que hacer eso. Puedes arrestarlo y llevártelo, pero no ahorcarlo. Desde entonces su corazón sintió que tenía que luchar por los campesinos. Por ello se unió a las manifestaciones con César Chávez. Con orgullo, mantiene de recuerdo esta fotografía cuando terminaban de hacer una protesta. 5 bases llevaba yo de gente y yo era el que iba representando a eso de la Unión. Quienes conocen a Leopoldo Fernández lo describen como un excelente padre de familia y un buen mayordomo. Mientras tenga vida, dice Leopoldo, seguirá trabajando, apoyando a los campesinos y esperando que este gobierno lo saque de las sombras. Como decía César Chávez, sí se puede y sigo creyendo en lo mismo porque como él no hemos tenido ninguno. Para este hombre, el legado de César Chávez sigue vivo. Su mayor deseo es que en un futuro haya una reforma migratoria. Desde los campos de Oxnard, California, soy Rosa María Orbach. Cierre de edición. Necesitamos más gente como él. Hacemos una siguiente pausa, amigos, pero no se aparten, ya volvemos con las imágenes de dolor de una de las calles de Guatemala tras el último ataque de los niños sicarios. Además, ladrón, borracho y escandaloso, el mono que puso en peligro a un vecindario armado con un cuchillo. Y más adelante, padre e hijo revelan detalles íntimos de su relación. Julio César padre y Julio César hijo hablan ante las cámaras. Las calles de la ciudad de Guatemala volvieron a llenarse de sangre. Esta vez los asesinos fueron jovencitos, entre ellos un niño sicario. Henry Morales tiene los detalles de esta historia de dolor.
Esos jóvenes y el niño que ven son sicarios que acaban de matar a un chofer de autobús del transporte público en una calle de Guatemala. Los tres subieron al vehículo como simples pasajeros y sin misericordia abrieron fuego contra su víctima. Ese joven llora desconsolado porque el que está muerto y tirado en la calle es su padre. Los compañeros pilotos de la víctima colocaron moñas negras en señal de duelo. Nosotros nos sentimos ahorita por la muerte de nuestro compañero afligidos. Nosotros no tenemos protección. Es increíble, acabamos de estar platicando con él y la pérdida, pues. Por este lamentable hecho, los pilotos de los autobuses de esta área decidieron paralizar el servicio por la serie de ataques que han sufrido. Las pandillas del crimen organizado continúan asesinando a los choferes de autobuses de este país. Muchos han renunciado porque no quieren perder su vida y tienen que encomendar su alma a Dios todos los días cuando van a su trabajo. En Ciudad de Guatemala, Henry Morales, cierre de edición. Y fíjense que cansados de tantos crímenes, el gobierno de El Salvador lanzó en las últimas horas una fuerte cacería en contra de los pandilleros en uno de los lugares más peligrosos de ese país. Josué Tambakis nos dice que en la redada también cayeron policías que ayudaban a los criminales. En un gran operativo que realizaron la policía y la Fiscalía salvadoreña en varios municipios de Usulután, capturaron a 62 personas, entre los que se encontraban familiares de servidores públicos y policías. El operativo se llevó a cabo porque los pandilleros tenían aterrorizados a los habitantes de esas poblaciones con sus asesinatos y extorsiones, pero eran ayudados por los 4 policías que fueron capturados. Se ha estado realizando ciertos actos de investigación precisamente orientados a identificar una estructura. Por otra parte, en Ozatlán, la policía capturó al hermano del alcalde, que también era uno de los colaboradores de los pandilleros, a los que les proporcionaba información sobre los movimientos de las autoridades. Hace solo unos minutos, las autoridades capturaron a 6 custodios del penal de Mariona, que también colaboraban con los pandilleros, permitiéndoles ingresar teléfonos celulares, armas y drogas. En El Salvador, Josué Tambakis. Noticiero cierre de edición. Y miren, las siguientes imágenes muestran el terror que se vivió en las afueras de un bar en Brasil. El culpable es ese mono que ven allí, que cuchillo en mano se subió al techo y comenzó a mostrarse agresivo. El animal se acercaba a las personas que entraban y salían del lugar, esto en la ciudad de Teixeira de Freitas, en el estado de Bahía. Mientras clavaba el cuchillo en las tejas, algunos gritaban. Los clientes pues tuvieron que llamar a los bomberos para poder tomar control del animal. Y ahora vamos a ver los protagonistas de esta semana en cierre de edición. Comenzamos con el Papa Francisco, quien esta semana visitó varias ciudades de México llevando un mensaje de consuelo, aunque su viaje dejó muchas dudas al no reunirse con los padres de los 43 desaparecidos y no hablar directamente de la corrupción que sufre el país. Otro que merece estar en la lista, no por sus méritos, sino por sus polémicas declaraciones, es Donald Trump, quien esta vez la emprendió en contra del Papa. Y la guerra pues ya le duró poco. El Papa lo acusó de no ser un cristiano verdadero y ahora el polémico racista busca enmendar el problema reuniéndose con el pontífice. El siguiente protagonista es el viceministro del Interior de Colombia, Carlos Ferro, quien se vio obligado a renunciar tras publicarse este video que prueba la existencia de una red de prostitución masculina en la Policía Nacional de ese país. Al boxeador filipino Manny Pacquiao no le fue bien esta semana. Perdió un jugoso contrato con la empresa de deportes Nike tras declarar que los gays eran peores que los animales. Y al final de la lista lo ocupa Ruth Pérez, la madre indocumentada que vive un calvario al ser discriminada por traer un grillete en su tobillo. Ya la corrieron de varios empleos y no consigue trabajo. Momento de hacer una nueva pausa, pero enseguida vamos a estar de vuelta con ustedes, así que no se me vayan. Les tenemos las derrotas y victorias de un padre y su hijo, la relación entre ambos y el peso de llevar el mismo nombre. La entrevista con 2 de los grandes del boxeo mexicano. Además, le diremos cuál es la gran sorpresa que preparan en Corpus Christi, Texas, para recordar a la fallecida reina del Tex-Mex.
Nuestra compañera Pamela Vázquez se encontró con dos de los grandes del boxeo de México y habló con ellos. Estas son las confesiones de Julio César Chávez y su hijo, que lleva el mismo nombre. Aquí está lo que le dijeron. Julio César Chávez ha marcado su huella en el ring a través de los años. Gracias a eso fue inmortalizado en su tierra, Sinaloa. Y así dice sentirse al recordar este gran momento. Orgulloso, contento, ¿no? Porque creo que el trabajo valió la pena, el esfuerzo, la dedicación, tantas peleas. Tú, por ejemplo, que sigues los pasos de tu papá, ¿cuándo regresas al ring? Peleó el 30 de abril aquí en Los Ángeles por el campeonato mundial. Y sí, pues le seguí los pasos a mi papá, el de los 17 años. Estoy como profesional y pues voy a tratar de ganar mi segundo título mundial. Bueno, me imagino que cargando el nombre de tu papá ha sido un poquito de presión para ti, o de repente esto ha sido muy bueno para ti. Pues de las dos maneras, ¿no? Yo creo que es presión y ha sido bueno también. Yo creo que lo más importante es lo que yo haga, ganar las peleas y trabajar duro. Bueno, así como hay ratos súper buenos en el box, también ha habido caídas y sobre todo hemos sido parte de su historia. Cuéntame un poquito, ¿acaso Julio César aquí te ha estado motivando para que tú te levantes de esas caídas? Sí, él fue uno de los motores principales que me llevó a una clínica por primera vez y afortunadamente, gracias a Dios, pude recuperarme. Tengo 6 años limpios, tengo 2 clínicas de rehabilitación. Yo soy Pamela Vázquez para Cierre de Edición. Gracias a Pamela por este reportaje. Y ahora les voy a comentar de los resultados de nuestra encuesta del día en las redes sociales. La pregunta era, ¿qué efecto cree que tendrán en las elecciones los comentarios del Papa al decir que Trump no es cristiano? Aquí están los resultados. Un 26% cree que obtendrá más publicidad, un 26% menos apoyo y 48% cree que no va a pasar nada, que simplemente pues eso se va a diluir ahí en el agua. Recuerden ingresar a nuestra cuenta de Twitter para votar en estas. Y ya para el primer fin de semana de mayo próximo se espera la llegada de miles de personas a Corpus Christi, Texas, para el festival Fiesta de la Flor, en el que se recordará a Selena Quintanilla, la fallecida reina del Tex-Mex. Y justamente con estas imágenes de ellas nos despedimos esta noche. Feliz viernes. Tengan un grandioso fin de semana. Aquí les espero el lunes.